Y ojo, por eso puse acá el concepto de democracia. Empieza una de las evoluciones de la democracia que ya veremos acá más adelante, y es la evolución del voto. El voto será universal. ¿Y dónde empieza eso? En 1853 en esa constitución se establece que el voto será universal. Primero para los hombres y después para las mujeres. Antes el voto era ¿cómo? Para los hombres. Primero para las personas que tenían ciertos bienes, tenían cierta formación, va girando hacia los padres de familia y así. Entonces el voto era censitario y capacitario. ¿Qué quería decir eso? Que el voto, las personas podían votar, los hombres, las mujeres no. Las mujeres aparecen hasta 104 años después votando. En 1853 tuvieron que pasar 104 años para que los mujeres pudieran votar. En 1957 100 años para que, un siglo entero para que pudieran votar. Colombia fue de los últimos países en adoptar el voto para las mujeres. Los primeros fueron Alemania, inclusive en 1919, después los Estados Unidos en 1920. Pero Colombia fue de los últimos países que adoptó eso. Entonces, se establece el voto universal. Antes el voto era censitario y capacitario. Si usted tenía estudios escolares, podía votar. Si usted tenía cierta riqueza, ciertos bienes, podía votar. El resto de personas no votaban. Era una democracia, como diría Aristóteles, aristocrática. Que es una democracia aristocrática, que solo las personas que tienen cierto nivel pueden participar en la toma de decisiones. Pues bien, nuestro país quitó eso en 1853 al decir que todos los hombres podían votar independientemente de su riqueza o nivel de escolaridad. 1850. Vean el ideario liberal cómo se empieza a implantar en esa constitución de 1853. ¿Qué más dijo la constitución de 1853? Había una división de poderes, había una separación. ¿Qué dijo frente al Estado? La concepción de Estado de Derecho. ¿Era un Estado de Derecho, un Estado social de derecho? Era un Estado de Derecho, todavía no había llegado a esa concepción del Estado social de derecho. Ya sabemos acá entonces qué es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es un Estado que funda su razón de ser en que el Estado debe cumplir la legalidad. Y el Estado social de derecho, ¿qué quiere decir? Que el Estado dirige sus fines a la sociedad. Cuando alguien les pregunte eso, ustedes son constitucionalistas, ya tienen que poder saber decir qué es un Estado de derecho, qué es un Estado social de derecho y qué es un Estado de bienestar como fin último del Estado social de derecho. Un Estado de bienestar entonces será cuando todas esas herramientas que tiene la sociedad ya la tienen garantizadas. ¿Cuáles serán esas herramientas? La educación, las libertades, los decálogos de derechos ya están satisfechos, ya están, la salud, todos esos derechos primigenios que tiene una persona en una sociedad. ¿Y qué hay que seguir protegiendo después de eso? La libertad, la dignidad humana. Recuerden ese principio y ese derecho que tienen los ciudadanos, la dignidad humana, vivir como se quiere, vivir sin humillaciones, sin tratos y vejámenes que no permitan a la persona desarrollarse. Esa es la dignidad humana. Entonces, con la dignidad humana se completa un Estado. Dice, ojo, vamos a proteger la dignidad humana de las personas. Es un Estado que da su razón de ser es el individuo y por eso el Estado de bienestar. Estos países es difícil porque hay muchas complejidades, hay unas reglas fiscales, son países que realmente no tienen tanta plata para pues, solucionar todos los problemas sociales, pero que a medida que va creciendo pues, va abrigando a esa población marginal, a esa población desprotegida y logra llevarle pues estos bienes y servicios. Eso es el fin último de un estado de bienestar, lograr que el individuo se realice, como lo dice la dignidad humana como principio y derecho, es que la persona convierta y pueda traducir su proyecto de vida y materializarlo. Justamente eso es la dignidad humana. Entonces, el estado de bienestar es como el estado de evolución de un estado social de derecho. Listo. 1853, después viene otra constitución, 1858. 1858, una constitución. Si la publicidad era en ese momento entre
en las primeras 2 décadas, ¿entre quiénes? Antonio Nariño, Camilo Torres, después entre Bolívar, Santander. En este momento, ¿entre quién es la primacidad? Por ahí es entre los liberales y conservadores, porque ya se empiezan a manifestar estos tipos: Mariano Espinal Rodríguez, Ezequiel Rojas, José Hilario López, y aparecen 2 personajes que serán trascendentales en estas 2 constituciones que vienen: Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez. El uno, siendo conservador, deja de ser conservador y pasa a liberal, y el otro, siendo liberal, pasa a ser conservador, y ya veremos cómo. Rafael Núñez fue el primer presidente pues, elegido dentro de la Constitución de 1886. Pero ¿cuál es la primacía que existía entre los dos? Pues era justamente darle un vuelco también a estas constituciones y volverlas unas más liberales y la otra más conservadora. Entonces, en 1858 empieza esa primacía de Tomás Cipriano Mosquera y Rafael Núñez. Rafael Núñez es el primero. Imagínense ustedes cómo la gente da vuelcos en la vida política. Por eso uno no debe sorprenderse de lo que pasa justamente en estos años, en estos meses, en estos días. Rafael Núñez era un conservador, no, perdón, era un liberal. ¿Y qué hace ese liberal? Ese liberal empieza a decir: oigan, señores colombianos, señores dirigentes colombianos, acá hay un problema. Los bienes de las personas muertas están dejándoselos siempre a la iglesia. ¿Y qué dice este señor, siendo liberal, Rafael Núñez, en sus primeros años de vida, la juventud mayor también, empieza a decir: qué pena, vamos a hacer una figurita que es la desamortización de bienes de los muertos? ¿Qué quiere decir eso? Que ya los bienes de los muertos no pasaban a la iglesia, sino que iban a pasar al Estado. Entonces, él por acá, en 1858, empieza con esa tesis. Una constitución que es federalista también, completamente federalista, y que desemboca en la Constitución, donde se imprime todo el pensamiento liberal. Eso es tan importante esto, la Constitución de 1863. Entonces, después de estas 2, 4, 5, 6 constituciones, vienen 2 constituciones que marcaron el siglo XIX, que es la Constitución y parte del 20, y del 20 claramente todo, prácticamente todo. La Constitución de 1863 y la Constitución de 1886, una Constitución centenaria, la de 1886. ¿Cuánto duró la Constitución de 1863? 23. La de 73, la de 1863. 23 años. ¿Cuánto dura la de 1886? Es centenaria, porque solo va a ser rebasada por la Constitución de 1991. Acá vamos a ver, entonces vamos a traer todo, y eso es lo que quería hacer, construir a partir del constitucionalismo del siglo XIX y siglo XX, que es lo que llega a la Constitución de 1991 a partir de esto que hemos dicho, de todos estos instrumentos, instituciones y costumbres. ¿Qué es una constitución entonces? Ya vamos a definirlo mejor. Una constitución, según el profesor, es la implantación de instituciones y costumbres dentro de un ordenamiento constitucional. Eso es lo que va a traer todas estas constituciones. Ya veremos cómo estas instituciones permanecen algunas hoy. La Constitución de 1863 es una constitución absolutamente liberal. Absolutamente liberal. También entonces dice, obviamente ratifica que está abolida la esclavitud. La esclavitud no existe en Colombia. Ya en 1851 los liberales han dicho, no existe en Colombia esclavitud. Después, como dije ahorita, 10 años después fue que hicieron los Estados Unidos con Abraham Lincoln. Abolir la esclavitud. ¿Qué más pasa con esa constitución? Hay un fin de los monopolios. El Estado tenía unos monopolios, pone fin a esos monopolios y permite justamente el libre mercado.
el libre mercado entra con unas tesis liberales de los grandes economistas liberales, y justamente porque los catedráticos, los doctrinales liberales ya empezaban a salir, por eso existe Adam Smith. Entonces, ¿qué dice Adam Smith, este autor? Dejar hacer. ¿Cómo se llama esa máxima de Adam Smith frente a eso? La mano invisible, dejar hacer, dejar pasar, ¿cierto? Entonces empieza la economía a hacer una economía liberal. Entonces por eso le ponen fin a los monopolios. Si quieren ponerle fin al monopolio, ¿qué el Estado tenía monopolio? ¿Qué producía Colombia en 1863? ¿Tabaco? ¿Había petróleo? Pues todavía no se había explorado nada de eso. Ya existía el petróleo, todavía no. Tabaco y algunos temas de agricultura. Realmente el fin de los monopolios se da es para que exista libre mercado. Entonces, esto lo traen también y lo implantan en esta Constitución. Sigue la tesis de Rafael Núñez, desamortización de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los bienes de la iglesia pasan al Estado. Que todos los bienes de los muertos que tenía la iglesia pasaran al Estado. Imagínense ese rompimiento. Los liberales de avanzada dijeron, no, ¿cómo así que eso le va a quedar a la iglesia? Y así infinitamente, que obviamente es un asunto absolutamente que me afecta a mí también. Qué pena ponerme ejemplo, pero por allá mi tatarabuela, mi bisabuela más bien, en el Huila, una señora monja le dijo, ella era hija de un italiano que se llamaba Gennaro, y ellos les habían dejado unas tierras. Entonces, que porque ella era hija natural, ella tenía que quemar todas esas propiedades que tenía y las quemó, porque la monjita le decía. Imagínense cómo la iglesia también es un instrumento de poder que pues lo manejaban si existió la Inquisición, ese tribunal que condenaba a las personas porque tenían ideas liberales, revolucionarias, pues imagínense lo que hacían con la gente también. Entonces, esto fue una creación de Rafael Núñez. Todos los bienes de la iglesia pasan al Estado y los bienes de la gente que se muere pues, se dan del Estado. La Constitución de 1873 introduce entonces el control de constitucionalidad de las normas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra norma ya no es una norma política, sino política. Exactamente. Y la mayoría de constitucionalistas en Colombia dicen que fue 1910, no fue 1910, fue acá. Existe el control de constitucionalidad de las normas. ¿Qué quiere decir el control de constitucionalidad de las normas? Que toda ley que se promulgara en el territorio de la República de Colombia tenía un examen de constitucionalidad. ¿Por parte de quién? El órgano encargado, en ese caso, la Corte existente, la Corte Suprema. ¿Existía Corte Suprema? Claro que existía. Ya existía. ¿Cómo? Uy, esperen un segundo. ¿Cómo era? Es que mire, bajando unos temas. ¿Cómo era el Congreso en estas épocas? Dijimos, ¿no? Unicameral, dijimos. Solo una cámara existía, ¿no? Eso sí lo dijimos. Una cámara nomás existía en estas cosas. 1821, 30, 32, 43. Ojo que en el 53 y en el 63 empiezan a darse los primeros visos de bicameralismo. Es decir, nuestro Congreso tendrá dos cámaras, una cámara alta, Senado, y una cámara baja, Cámara de Representantes. Pero no era así como se entiende, porque no fue copiado de los Estados Unidos. Justamente los Estados Unidos crean una constitución en 1787, para quitarle poder a el sistema de gobierno parlamentario. Y entonces, ¿qué dice justamente los padres fundadores de la patria de los Estados Unidos? Washington, Hamilton, Jefferson dicen, este sistema de gobierno no va a tener preeminencia el Parlamento. Y por lo tanto, si no va a tener preeminencia el Parlamento, hay que dividirlo en dos cámaras. Por eso es que nosotros tenemos un bicameralismo, porque la Constitución de 1787 de los Estados Unidos establece un Senado y una Cámara de Representantes. Eso no ha sido cambiado. Por eso es un sistema anquilosado, por eso existe también un colegio electoral allá que realmente a veces gana
no quien obtuvo la mayoría de votos, sino quien ganó en el colegio electoral, una cosa que ya es premoderna, que ya se debería pues, realmente reformar, pero es que la Constitución de 1787 es difícil de reformar por una razón, porque requiere la referendación de las tres cuartas partes del Estado, de los Estados Unidos. Primero aprobación del Congreso Federal y luego aprobación de cada uno de los estados. Si hay una aprobación de tres cuartas partes, es decir, ¿cuántos estados son los Estados Unidos? 50 estados. ¿Cuánto se requiere para que, cuántos estados deben aprobar esa enmienda constitucional que se llama así, para que pueda ser incorporada a la Constitución? Si son las terceras tres cuartas partes, dividir 50 entre 3. Entre 4 y exactamente esto multiplicar por 3. ¿Cuánto es? 36 estados tienen que decir que aprueban la enmienda constitucional para que eso se pueda cambiar. Eso es lo bonito. No va más de 30 enmiendas constitucionales en 200 años de vida. Y nosotros con la Constitución de 1991 ya llevamos como 50 reformas constitucionales en solo 30 años de vida. Es lo que se basa en los factores. Eso sirve también que esa norma no sea que no se pueda cambiar tanto. Pero ojo, porque mire una deficiencia, el colegio electoral de los Estados Unidos. Al no poderse cambiar, hay problemas en la representación. ¿Cómo es posible que gane la persona que obtiene los votos en el colegio electoral y que no gane la persona que más obtuvo votos populares? Y sucede constantemente. Es una cosa que sucedió. Donald Trump y Hillary Clinton en el año 2000, después de que sucedió Barack Obama, quiere decir que en el 2016 por ahí, que fue la elección, vamos a tener elección el otro año en Estados Unidos, ¿no? Si son 4 años, entonces 24, 20, 16, sí, correcto. En el 16 los Estados Unidos gana Hillary Clinton por 3 millones de votos. No gana porque los republicanos tienen estos estaditos acá pequeñitos y esos estaditos le dan un espacio para que tengan 272 votos del colegio electoral. Ahora vamos a explicar cómo funciona el colegio electoral de los Estados Unidos. Pero quien tenga la mitad más uno de los votos, es decir, 272 votos, será el elegido como presidente. Entonces, ¿qué hacen los republicanos? Como saben que siempre hay más votos demócratas, ¿qué hacen los republicanos? Cogen unos, digamos que esto es Estados Unidos, pero es que ya me empecé a ir, ¿sí? Por otro lado. Pero bueno, esto hace parte también de la clase, claro. Acá hay unos estados pequeñitos, Pensilvania, quedan como de a 7, todos esos estados siempre se marcan de rojo. Y si usted ve todos los estados de acá, de las costas, siempre se marcan de azul, los más poblados. La gente siempre en los Estados Unidos tiende a ir a las costas, porque ven el mundo, porque ven el desarrollo. ¿Por qué todos los estados que se encuentran en las costas son de ideología liberal? ¿Por qué? Es una concepción muy sencilla, porque son los estados que ven llegar la gente, ven el mundo. Igual sucede en Colombia. Si usted hace el mapita de Colombia, todos estos estados votan liberal, todos estos departamentos, y los del centro votan, a diferencia de la ciudad capital. La ciudad capital no vota así, pero casi todo lo que es el eje cafetero, Antioquia, son estados conservadores, porque creen, y me perdonan los que son antioqueños, pero no lo hago con mal, sino que es la verdad. La cultura antioqueña es una cultura muy arraigada a sus costumbres, a sus creencias, y justamente creen que después de ellos no hay nada más en el mundo. O sea que no, por eso dije que me permitiera este comentario justamente por eso, pero es porque esa razón, es por esa razón, no es por una cosa, es por una cosa que no están en las costas. Por eso dije que me permitiera comentarlo. Pues porque no ven tanto el mundo. En cambio, estos estados que se encuentran acá, pues son los libres, y lo mismo ocurre en cualquier lado del mundo. Todas las ciudades que son costeras siempre serán ciudades liberales. ¿Por qué? Porque llegan los cruceros, llegan los barcos, llega la gente con otras tendencias, ven el mundo, justamente es por eso. Al cambio, los del centro sucede también en los Estados Unidos.
son personas que viven con unas costumbres muy arraigadas, no quieren decir que las costumbres sean malas, pero son costumbres diferentes, que se quedan, tal vez se van relegando en el tiempo justamente por esa razón. Pero hoy en día el mundo es más universal, más cosmopolita y más globalizado, entonces yo creo que esto que estoy planteando acá pues ya debe ser tan cierto en cierta medida, pero sí es claro una tendencia de que hay una tendencia política siempre. Estos estados costeros siempre votan por partidos de ideología liberal, de otra ideología diferente a una ideología conservadora arraigada en costumbres, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestro país. ¿Por qué llegamos a eso? Porque dijimos que la Constitución de los Estados Unidos, y estábamos hablando del sistema del colegio electoral. Ya volveremos a eso. Porque estamos hablando de por qué existía el bicameralismo. Entonces justamente existe el bicameralismo por la Constitución de los Estados Unidos de 1787 que establece estas dos grandes cámaras y por eso rompe justamente, y acá ya veremos también cómo funcionan esos sistemas en otros países de Europa, rompe justamente lo que sería el parlamentarismo. Si vamos a tener en estos países un presidente, pues el presidente es el que va a mandar, ya no va a mandar el parlamento. Y entonces, como el parlamento debe existir sí para aprobar tributos, entonces pues ese parlamento le vamos a quitar poder. ¿Cómo le quitamos poder al parlamento? Dividiendo las dos cámaras. Esa es la forma de quitarle poder. Una cámara que se elige igual al presidente, que acá es al contrario, que acá copiamos las cosas mal. Los senados en el mundo siempre se eligen por circunscripción. En el mundo sigue conscripción territorial y en Colombia general, nacional. Exactamente. Colombia es el único país del mundo donde el Senado se elige por circunscripción nacional. Una cosa que se copió mal. Pues no sé por qué quisieron hacer esto. Tal vez no tienen una explicación de la política, ¿no? Porque en 1991 se dice que la circunscripción será nacional para Senado y la circunscripción será territorial para Cámara de Representantes. En los Estados Unidos funciona que ambas cámaras son territoriales, ninguna de las dos cámaras se elige por tema nacional. En Colombia sí, lo propio ocurre en todos los países. España, Francia, Italia, Alemania eligen sus senados territoriales. No se vota nacionalmente por el presidente, por el Senado. Lo único que se vota nacional es por el presidente. En América y en los sistemas de gobierno, como en Europa, parlamentarios, pues eliges un primer ministro que lo elige quién, pues el parlamento directamente. Entonces, y aquí las dos concepciones diferentes, lo que es un sistema parlamentario y un sistema presidencialista. El sistema presidencialista elige directamente por el pueblo, el sistema parlamentario lo elige directamente el parlamento. Y por eso radica el poder en el parlamentarismo. Y por eso acá radica el poder en el presidente. Por esa razón. Pero ya volveremos sobre eso. Seguimos aquí, bicameralismo, 1863. ¿Qué más decían los liberales de 1863? Que la ciudad capital debería ser. En ese momento, Cartagena. Que la ciudad capital, miren ustedes, tenían una concepción clara de lo que iba a pasar. ¿Qué decían los liberales de 1820? Quien diga la respuesta ya... Quien diga la respuesta, ¿cuál debería ser la capital en 1863 según estos padres que dictaron esa constitución? Fioreiro. Sí. Pues se dicta Río Negro, probablemente miren lo avanzada que eran los liberales de Antioquia, pero no era Río Negro, miren. ¿Cuál? La capital debería ser Panamá. Ya sabían lo que iba a pasar. Ya sabían que 40 años después vendrían los Estados Unidos a arrebatarnos esa parte del territorio. Listo. Entonces llegamos a 1991. No, perdón, estamos en 1886. Decimos que es la Constitución centenaria, decimos que es una Constitución adicionalmente que fue realmente, como se diría, un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Diferente a lo contrario. ¿Qué es un oxímoron? Decir que es un oxímoron es como decir una victoria agridulce.
cosa y al margen decir algo que se responda a otro. Entonces es prácticamente eso, que es una antípoda, un lugar también muy lejano a otra. Entonces estamos diciendo que la Constitución de 1863 se convierte en turno en una antípoda de la de 1886, o más bien la de 1886, porque es posterior, es una antípoda de la de 1863. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. ¿Por qué es todo lo contrario? Porque no existe un decálogo de derechos, o es muy reducido decálogo de derechos, reducido decálogo de derechos. Es una constitución eminentemente centralista, ya no es federalista como esta absolutamente federal. Esta es una constitución absolutamente centralista. Con esta, el periodo presidencial era de 2 años. Había 9 estados federados. El periodo presidencial es de 2 años. Con esta, el periodo presidencial es de 6 años. 6 años. Con esta había reelección. En Colombia es un país que nunca ha existido la reelección. O si se ha entregado la idea, siempre se debía renunciar con un término de antelación. Entonces, no existía esa figura de la reelección, o si de albergarse la idea de la reelección, la persona que ocupaba la presidencia debía renunciar con un término de antelación a terminar su periodo. La Constitución de 1886 señalaba que si el presidente quería reelegirse, debía renunciar con 18 meses de anterioridad. 18 meses de anterioridad. El presidente que quisiera reelegir por el flujo de la Constitución de 1886 debería renunciar con 18 meses de antelación. Un solo presidente fue reelecto con la Constitución de 1886. ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, pero digamos, no, estaba en los Reyes, pero no, Reyes no fue reelegido, porque fue presidente y llegó fue a hacer un golpe, una especie de periodo de 10 años, pero que no pudo. Entonces ya vamos a pensar el periodo. Llegamos al siglo XIX, pero vamos a anticipar que fue López Pumarejo, el único presidente que se reelige bajo esta Constitución, que se elige de 1942 a 1946, pero termina su periodo antes, en 1945 y deja gobernando a Alberto Lleras Camacho. Hay un poquito de matices en cuanto a estas constituciones. Pero bueno, volvamos a nuestros términos. Nuestros términos son absolutamente claros para identificar estas constituciones. Estas constituciones, si volvemos a los términos que mencionábamos ahorita, son constituciones del orden evolutivo o del orden revolucionario, como lo decía Stefan Zweig. comparadas con lo que hemos explicado, ustedes más o menos pueden advertir que estas constituciones son evolutivas. Precisamente estos conceptos lo que buscamos es irlos explicando a partir de estas constituciones para irlos también, porque hay veces una clase doctrinaria que se vuelve muy cansona, cómo estos conceptos se manifiestan en las constituciones, que resulta ser mucho más amigable para nosotros entenderlo. Entonces, como esto lo que hemos dicho acá, ya dijimos una cosa fundamental de la de 1863, que fue con la que empezamos la clase. ¿Cuándo deja de ser una constitución política? En 1863 por este control de constitucionalidad. Entonces veamos cómo vamos aplicando los conceptos. Ya deja de ser una constitución política y en 1863 pasa a ser una constitución jurídica. Listo. Estas constituciones, según el término de Stefan Zweig, es uno de los grandes, su libro se llama Poder Constituyente, lo recomiendo. Un libro así largo, es que los libros tan largos no hay muy canciones, pero vamos a leerlos. Stefan Zweig dice entonces que las constituciones pueden ser revolucionarias o evolutivas. ¿Cuál de estas 7 constituciones, 8 que ya vamos a llegar ya llegamos a la octava,
hasta ahora la estamos mencionando, estas constituciones son fruto de una evolución o fruto más bien de una revolución. Entonces empecemos. Sé que la del 86 nace de una revolución que hubo en 1884 y 1885 y nace como la regeneración y por eso entonces se da esa constitución que es muy conservadora. Correcto. Nace entonces de una guerra. Y si una guerra es una revolución, prácticamente. ¿Qué guerra fue? Pues una revolución, no una guerra. Una revolución como tal. No, bueno, pues sí revolucionó el ordenamiento. La batalla de la Humareda. ¿Dónde se da esa batalla? Cerca de Santander, ¿no? Empieza esa batalla, todos estos tipos empiezan a decir, oiga, estos se desbocaron, estos liberales, miren todo lo que pusieron y qué podemos cumplir de eso. Fue una constitución que se la llevaron a Víctor Hugo, ¿no? Ustedes conocen ese cuento. Víctor Hugo, autor francés. En Francia pueden ir al mausoleo, que está enterrado Víctor Hugo. ¿Qué escribió Víctor Hugo? Los miserables. Los miserables de Víctor Hugo. Exactamente. Al lado de los miserables de Víctor Hugo está enterrado ¿quién? Alejandro Dumas, que escribió ¿qué libro? Los Tres Mosqueteros. Y si uno entra, apenas entra, hay dos grandes tumbas que uno visita. Por este lado una tumba filosófica y por este lado una tumba de la ciencia política. Está enterrado Voltaire por este lado y en oposición está enterrado Rousseau. Y los dos pues no se llevaban también en su momento. Uno era padre de la filosofía y el otro padre de la ciencia política, que dio lugar a que se hiciera todos estos temas del contrato social. Uno de los grandes reivindicadores de la Revolución Francesa es Rousseau, a través de su teoría del contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato social es un contrato donde los ciudadanos ceden parte de su voluntad y esas voluntades que se suman es lo que crea la teoría de la voluntad general. Es decir, la teoría de la voluntad general es la adhesión mecánica de voluntades. Eso lo dice Rousseau en su libro Contrato Social. Pero ya veremos acá cuando veamos el concepto de democracia, que es la democracia general. Listo. Entonces, ustedes pueden advertir que la del 86 sí es una, 1886 sí es una constitución que tiene un origen en una guerra. Puede decirse que entonces es una constitución revolucionaria. Sí, puede decir que sí. La del 63 también. La del 63 lo bueno es que es fruto de la evolución. De pronto por aquí entre la del 53 y la del 43 sí hay mucha diferencia. Pero si usted verifica del 53, 58 y 63, va evolucionando una constitución de corte federalista, dejando de lado el centralismo. Miren cómo ustedes acá lo caracterizamos muy bien, un estado centralista, las constituciones del 21 al 43. Y en el 53 ya empieza a darse un salto a constituciones eminentemente federalistas. Entonces se puede decir que la del 63 también, fruto de una evolución. También había guerras rencillas, pero no fue fruto de una guerra como la de 1886 que cambió el orden. Entonces también se puede decir que son eminentemente evolutivas. Entonces, como para ir centrando, constituciones evolutivas pueden ser la de 1853, 58 y 63. Y constituciones revolucionarias, obviamente la del 21, porque rompe el esquema de lo que había, rompe la monarquía y dice ahora la república, y eso fue una guerra, la patria ojo, justamente entre federalistas centralistas. La del 30 más tranquila, vamos a ponerla por acá, la del 30, la del 32, la del 43, fruto de una también podría ser una evolución, y realmente las revolucionarias pueden decirse la del 21, la del 86, la del 1886, como para ir centrando estos términos que vamos diciendo ahí. Como era el poder constituyente, pues era el poder reunido también, igual de la misma concepción, pero eso ha evolucionado también esos criterios, ¿no? Ha tenido un desarrollo mucho mayor. Decimos entonces que la del 86 es centralista, evidentemente, es una constitución conservadora, no es una constitución liberal, es una constitución muy conservadora, tanto que existe una confesión dentro de nuestro Estado que es
la católica, es confesional absolutamente. Una reducción de decálogo de derechos. Existe el estado de sitio, se llamaba así y vivimos en permanente estado de sitio durante 103 años hasta que se dio la Constitución de 1991. Se quitaron todo el tema de la diferenciación entre la Iglesia y el Estado, es decir, la educación sería absolutamente también confesional. Existía así la posibilidad de la reelección que se materializaba si el presidente renunciaba con 18 meses de anterioridad a la misma. Eso es, digamos, lo que se hizo por parte de estos señores de la regeneración. Señor Núñez, decíamos que aquí existía una fuerte pugnacidad entre Tomás Cipriano Mosquera y Rafael Núñez, ¿no? Estos señores, pues, son los que implantan su ideología también en estas dos constituciones. Y este señor que era liberal, Rafael Núñez, pasa a ser absolutamente conservador y es prácticamente el que ayuda a redactar la Constitución. ¿Quién la redactó? ¿Quién redactó la Constitución de 1887? La redactó don Miguel Antonio Caro. Redacta la Constitución de 1886. Miguel Antonio Caro. Claro, entonces tenían esa fuerte pugnacidad de los dos e hizo que Colombia pues pasara a ser lo contrario de lo que era en 1863. La capital se fija en Bogotá también, como tal. Se dice que ya no va a haber control de constitucionalidad de las normas, por eso el gran error de decir que fue 1910, no, 1863 ya estaba. Lo que pasa es que la Constitución de 1886 lo quita el control de constitucionalidad. Entonces la Constitución pasa a ser ¿qué? Correcto. Ya ustedes entienden muy bien esos dos términos. La Constitución pasa a ser política por esa razón, porque ya no tiene esa supremacía de la Constitución y se le da la supremacía y por eso se piden todos los códigos después de esa Constitución. ¿Cuáles son los códigos? La ley 153 de 1887, ¿qué es qué? ¿Qué es la ley 153 de 1887? El Código Civil, correcto. La ley 153 de 1887 es nuestro Código Civil. Ahí surge, entonces, ¿qué se le da? La prevalencia se le da a la ley y no a la Constitución. Son diferentes formas de ver, acá estamos planteando y ya vamos a ver qué es bueno y qué es no tan bueno de esas constituciones. Eso lo imprime la Constitución justamente de 1991. ¿Qué hemos dicho hasta acá antes de llegar al siglo XX? Que todavía no me quiero meter ahí, pero ya hemos dicho entonces que se crearon unos partidos a partir de unas ideologías. Y según Maurice Duverger, que escribió un librito muy bueno sobre justamente los partidos políticos, un autor francés, Maurice Duverger, y él dice que, se llama el libro Partidos Políticos, él dice que existen unos partidos políticos de creación a partir de los congresos que surgen. Entonces los mismos congresos son los que establecen qué partidos existen. Entonces al interior de los partidos surgen, al interior de los congresos, perdón, surgen los partidos políticos. Y esto sucedió en Inglaterra justamente, donde se empieza a hablar de esas dos ideologías entre los Tories y los Whigs, los liberales y los conservadores de Inglaterra. ¿Cuál es el sistema más desarrollado en cuanto a el fenómeno de las ideologías? Pues los ingleses, con el paso del tiempo, como dice Edmund Burke en su libro Reflexiones sobre la Revolución Francesa, hace una extensiva excesiva reflexión, por eso se llaman reflexiones sobre la Revolución Francesa, y en ese librito dice por qué la Revolución Francesa es diferente. Él, siendo un inglés, caracteriza la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo la diferencia de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa fue una revolución silenciosa, la Revolución Francesa fue una revolución sangrienta, tanto que el rey es decapitado por las personas que
cambiaron el poder. El origen del poder ya no será Dios ni el rey, sino que será el pueblo. ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Como lo decíamos ahorita, es decir, aquí esto se acabó y esto ya no vuelve a ser igual. Es el pueblo el que manda. Y por eso el Palacio de Versalles fue ampliamente ocupado por estos revolucionarios, de cabeza de Robespierre y de todas las fuentes que bebieron ellos de los grandes padres fundadores de esa nueva república francesa, que son los padres como Rousseau, los padres como Sieyès, los padres como Montesquieu, los padres como la mayoría de autores de nuestro constitucionalismo, pues surgen justamente en esa mezcla entre ingleses y franceses. Los ingleses con una suerte de mandatos y los franceses con otros. Los ingleses pues un derecho diferente, los franceses un derecho continental, pero así surgen las instituciones. Y mire cómo llegamos a esto. ¿Cómo llega Colombia a todas las instituciones? Pues porque esta gente que estaba acá, los padres de la patria nuestros, pues iban a Europa y allá se educaban, iban también a los Estados Unidos a verificar qué era lo que estaba sucediendo con esos sistemas políticos. Listo. ¿Qué pasó con la Constitución de 1886? Pues una Constitución que duró mucho por una razón, porque los mecanismos de reforma era solo por el Congreso. El Congreso era el que decía si se reformaba la Constitución, y la Constitución no se reformaba nunca porque el Congreso pues no dejaba, pero eso tampoco es verdad. Tuvo como 6 reformas. Una primera reforma fue otra revolución en 1905. ¿Quién llega al poder? Bueno, acá sucede entre 1886, este señor es reelegido, Rafael Núñez, en 2 oportunidades, después muere y llega ya finalizando el siglo XIX, empieza esa guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, y justamente por esa guerra se desatiende este gran tránsito que es Panamá, y este señor lo aprovecha Roosevelt y dice: bueno, si esto ya está en guerra, nosotros vamos a quedar con ese Panamá, y el Panamá pues se queda en 1903, la guerra de los 1000 días se acaba en 1902, en 1903 estos tipos se quedan con el canal, en 1905 llega Rafael Núñez, Rafael Reyes, que lo mencionaban ahorita, instaura un periodo de 10 años, pero que le cercenan en 1909 cuando se unen nuevamente liberales y conservadores. El tipo decía que ya cerró el Congreso en primer lugar, en 1905. Cierra el Congreso, estamos hablando como en este periodo, cierra, son 103 años, pasó mucha cosa, en los 103 años pasa mucha cosa, pero cierra el Congreso y en la cerrada del Congreso pues también dice que se aprueban todas las facultades constitucionales, no hay constitucionalismo como tal, y dice que pues él será quien mande durante 10 años. En 1909 lo derrocan Carlos R. Restrepo y quedan de presidente, empieza nuevamente un periodo de hegemonía conservadora hasta 1930. Ahora muchas cosas ahí del 1900, pero esta clase tampoco es de historia, esta clase es para centrarnos en lo que pasó con las constituciones y en cómo esas constituciones establecen las instituciones y costumbres, y esas instituciones y costumbres pues tienen como fin último implantar esos principios que dan lugar a la representación. La representación entonces pues genera sistemas electorales, y los sistemas electorales pues generan también a su turno pues que los ciudadanos tengan lugar en la toma de decisiones. Para allá es que vamos, ¿no? Vamos hasta ahora aproximándonos. ¿Qué pasó hasta 1930? Pues gobiernan los conservadores, luego empieza una hegemonía liberal del 30 al 46, empezando por el Víctor Larrera, el presidente liberal del 30 al 34, luego viene un presidente también liberal del 34 al 38, ¿quién sería? Humareo. Luego, exactamente, viene el 38 al 42, Santos, exactamente, que es el tío abuelo de el expresidente Santos hasta el 2018, y luego nuevamente, como lo mencionábamos ahorita, el único presidente que se pudo reelegir en Colombia, que fue López Pumarejo en el siglo XX, ¿no? Estoy hablando del siglo XX. El único presidente reelecto en el siglo XX, el López Pumarejo del 42 al 46, pero terminó en el 45 porque se enfermó.
y llega un liberal que era justamente el dueño de la revista Semana, Alberto Lleras Cabal. La revista Semana viene de esa época. Claro, claramente hoy día cambió toda su... Pues, no hay que decirlo, ¿no? Ya pues se entiende lo que es la revista hoy día, pero era una revista de corte muy liberal, y pues la compran después de como 3 años unos banqueros y se cambió completamente, digamos, lo que imprimía una filosofía liberal que ya no existe. Estos señores entonces, en 1946 y 48, ¿qué pasó? En 1948, pues, 2 años después, matan a Gaitán. Y empieza en Colombia lo que denominan estos historiadores, allá los 2 primeros que mencionamos, el periodo de violencia política, de 1948 a 1957. Vamos a hacer un recorrido rápido para llegar a la Constitución de 1991. Inicia ese periodo de violencia entre los 2 partidos, también una guerra enorme entre los 2, muertes de un lado, muertes del otro, y eso va haciendo que surjan otras identidades políticas que ya no serán del seno de los parlamentos del Congreso, sino que serán de otras manifestaciones sociales. Entonces, por eso Maurice Duverger, seguimos acá diciendo, Maurice Duverger, como ya decíamos, dice que existen partidos que surgen de los congresos o parlamentos y hay partidos políticos que surgen de otras instancias sociales. Pues bien, en Colombia se empezaron por esa pugnacidad de los 2 partidos, se empiezan a crear otras opciones políticas. Entonces surge lo que es la NAPO y surgen las guerrillas también en ese periodo del 48 al 57, que querían tomarse el poder. Unas guerrillas de corte marxista como las FARC, otras guerrillas de corte, digamos, de un corte más ruso, más prorruso, como la guerrilla del ELN, y unas corrientes guerrilleras como el M-19 que surgen, dicen ellos, a partir, que también estos historiadores lo dicen, de un fraude que hubo en 1970 cuando se eligió a el presidente Misael Pastrana Borrego, y quien supuestamente ganaba las elecciones de ese día era quién? ¿Quién? No, ya ha sido Rojas. El general Rojas Pinilla, exactamente. Dicen esos historiadores que fue ahí donde también rompe, por eso crean ese movimiento 19 de abril que puso un presidente el año pasado. Este país es en medio de todo. Hay democracia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con toda la razón, al verificar eso de el convencionalismo con nuestra Constitución, pues es claro que debe primar el convencionalismo, porque pues, nuestros pactos que han sido suscritos por el Estado colombiano, ya ampliamente incorporados en el bloque de constitucionalidad, hablan que todos los tratados sobre derechos humanos que Colombia asuma, y eso es un derecho absolutamente humano, es un derecho político el ser elegido. El elegir y ser elegido es un derecho político. Si ese derecho se restringe, solo lo puede hacer una entidad de orden judicial. No lo puede hacer la Procuraduría. Eso le quedó mal al constituyente del 91, ya que uno puede a partir de eso verificar que hay cosas que quedaron mal y no han podido resolver. Y entonces sale el Consejo de Estado a decir que realmente se debe auspiciar el cumplimiento de la convencionalidad y por lo tanto no le hacen caso a la Procuradora, que a cada rato dice que hay que suspender funcionarios. El presidente también ya se ha negado a suspender funcionarios. Pero usted está en el contexto que no necesariamente sea penal, simplemente judicial, debe ser judicial. O sea, sino que como lo taxativo de la convención que habla de que es un Juez penal. juez penal. Sí. Debe ser judicial. Y aquí se le está, pues aquí digamos que se da una interpretación muy general, con la sentencia de la 030, pues se la hizo muy general a que no, pues la aplica para el Consejo de Estado, pues quien la firme, pero que diga el procurador o quien lo valide. Exacto, ese es el gran problema, que se hizo una reforma constitucional que avaló finalmente la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo, bueno, sí, siempre y cuando esas sanciones sean validadas por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo, no va a validar nada,
eso que hizo la Corte Constitucional es absolutamente inconstitucional y por lo tanto no hay lugar a eso. Porque la Procuraduría, según el Consejo de Estado, no tiene esa facultad ya, por ese fallo de Petro. Y eso Petro no se va a quedar con eso. Petro va a reformar la Procuraduría. Eso es lo que le digo para el próximo año. Eso es para el próximo año. Eso va a pasar. O sea, quitarle también. ¿Ustedes creen que lo que pasa en el país, lo que uno ve, es lo que realmente pasa en el país político? El país político ya lo tienen prácticamente listo para todo eso. Lo que pasa es que están dejando que pase cositas, que sean las elecciones, y el otro año arrancan con todo nuevamente. No me preocupé más. Eso tiende a desaparecer. Yo creo que la Procuraduría tiende a desaparecer por esa razón, porque realmente no es fácil de entender lo que hizo el constituyente del 91 frente a esas funciones y no queda muy bien. El único órgano administrativo de América que tiene esa facultad de suspender funcionarios elegidos popularmente es la Procuraduría en Colombia. Generalmente las procuradurías en el mundo son instancias que amparan derechos dentro del proceso, pero acá es diferente, acá a estos tipos se les da la facultad de eso. Yo creo que hay un punto de reforma que yo no sé si va a ganar. Hay puntos también importantes que la Procuraduría misma advierte, mira, ¿qué va a pasar con todos estos alcaldes que hay en todos estos municipios? Puede generar focos de corrupción, pero entonces hay dos posturas frente al mundo. Yo creo que eso se decanta si toca una reforma interna para establecer nuevamente esas competencias específicamente. Entonces, del 48 al 57 hubo eso, entonces un periodo de violencia política muy fuerte, luego de la muerte de Gaitán, que fue un tema muy complejo para el país. El Partido Liberal no se presenta a las elecciones de 1950, Darío Chandía declina la aspiración liberal y queda de presidente Laureano Gómez. Laureano Gómez no termina porque empieza la Junta Militar en 1953 y esta Junta Militar establece un periodo de 4 años hasta el 57, cuando los dos justamente patriarcas del Partido Liberal y Conservador se reúnen en dos sitios de España, dos sitios que tienen costa, ¿no?, en el Mediterráneo, Benidorm y Sitges. Ahí fijan lo que sería el Frente Nacional, que justamente se estableció por un periodo de primero de 12 años y después se amplió para que el Partido Conservador pues terminara con el 16. Ahí también el Partido Liberal se va a meter eso, porque dijeron, no, acá el que ha tenido, digamos, el poder durante este siglo, dijeron los liberales son ustedes. Y entonces, por lo tanto, le corresponden 2 periodos al liberal y uno al conservador. Después el Partido Conservador dijo, no, vamos a tener otro periodo y se dejó de 16 años. Por eso el Frente Nacional inicia en 1958 y termina en 1974. Ahí sí no hubo democracia para mí. Sí. Para la democracia pues se perdió porque ya estaban haciendo, sabía que Corriente iba a ser un presidente. Exactamente. Y eso que usted está diciendo reafirmó toda esa construcción de guerrillas que ya decíamos marxistas, pro-rusas, y que se basaban justamente en ese ideario comunista. Y crean otra, pues la del 19, que eran los jóvenes como educados y pues que dijeron, no, pues aquí vamos a irnos, entonces si aquí hubo fraude y no gana el general Rojas Pinilla, pues entonces nos vamos a declarar nuevos. Y empiezan a robar las espada de Simón Bolívar, recuerdan ustedes, que fue tan apetecido el día de la posesión de Petro, que la hizo traer el todo. Entonces es bobazo, sí fue bobado, que, ay no, doy la espada, una cosa tan sencilla, y nos tuvo ahí en la posesión como 2 horas mientras traían la espada de un lado a otro. Son cosas simbólicas, pero vea, eso queda. ¿Quién recuerda? La gente va a recordar eso. ¿Cuánto se demoró en la posesión mientras traían la espada de Simón Bolívar a la posesión? Como 2 horas, eso es lo que queda en el imaginario de las personas. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿qué pasaba con los partidos? Pues se llamó el periodo de violencia política hasta 1957. Y justamente por ser violencia política es que se debe establecer un pacto entre los 2 partidos que hacen una distribución del poder. 16 años, todos los puestos se le dirían mitad y mitad en todo el país, todos los ministerios,
absolutamente todas las oportunidades. Empieza un gobierno liberal, nuevamente Alberto Lleras, ahí sí es presidente. Recuerden ustedes que Lleras había reemplazado por un añito a López Pumarejo. Lleras entonces llega en 1958 y termina en el 62. Después llega Guillermo León Valencia, el abuelo de la niña que le dice la nieta, Paloma, exactamente, el abuelo de Paloma, y ese señor, digamos que desde el punto de vista, es que ahí no hay mucho que rescatar, porque realmente en ninguno de los otros gobiernos, ni el liberal ni el conservador, porque era una distribución del poder y no hacían nada, y las guerrillas ahí crecían y crecían y crecían. Cuando termina ese Frente Nacional es que se dan cuenta del problema en el que hay Colombia, de que se sume Colombia por esa repartición del poder. Y llega un gobierno liberal, Carlos Lleras Restrepo, que hace una reforma. Ojo, y estoy yéndome muy rápido. Segundo, en 1957 entonces, antes del Frente Nacional, cuando se vota el Frente Nacional justamente, se hacen dos elecciones que pueden decidir los ciudadanos colombianos. Una, si están de acuerdo con el Frente Nacional, y dos, la primera vez que la mujer vota, en 1950. La primera vez que la mujer adquiere ciudadanía es en 1954, justamente con el gobierno de Laureano Gómez. La primera persona que es cedulada es su esposa. Y en 1957, entonces viene otra evolución de la democracia. Recuerden ustedes que acabamos un término y dijimos, esto lo vamos a ver más adelante. Dijimos primero que la gran evolución de la democracia durante el siglo XX sería que el hombre ya no votaba según sus rentas y nivel de alfabetismo, sino más bien que votaban universalmente. Y viene otra segunda o una evolución más bien del siglo XX, que sería el voto de la mujer, 1957. Entonces se votó por el Frente Nacional, la gente adoptó el Frente Nacional y al mismo tiempo adoptó por primera vez el voto de la mujer. Por primera vez las mujeres votaron en 1950. La gran evolución entonces de la democracia sería esa, que la mujer consiguió el voto. Y decíamos ahorita que en 1919 Alemania y todos los países de Europa, Estados Unidos en el 20, lograron las mujeres votar. Colombia se demoró casi 30 años, 37 años en conseguir que las mujeres justamente votaran hasta 1957. Desde el punto de vista de los sistemas electorales, entonces, ¿cómo era el Congreso de 1886? Era un Congreso bicameral, seguimos entonces caracterizando 1886, un Congreso bicameral. Un Congreso absolutamente bicameral. Y entonces decíamos entonces que pasaron unas reformas en 1936. Entonces se puede decir que la Constitución de 1886 tuvo 4 grandes reformas que se pueden destacar, o 5 más bien. Una reforma en 1905 que fue una revolución, prácticamente lo que hizo el general Reyes en 1905. Otra reforma en 1910 cuando se suprime ese modelo y nuevamente se implanta el control de constitucionalidad de la norma. Es decir, que nuestra Constitución retoma en 1910 el carácter de norma jurídica, la Constitución del 86, porque recuerden que acá la primacía era de la ley, no de la Constitución. ¿Qué hacen en 1910? Dicen la primacía va a ser nuevamente la Constitución. Entonces en 1910 se le devuelve. 1936 una gran reforma agraria que hace el presidente López Pumarejo, muy reconocida es la reforma agraria. En 1945 hay otra reforma, no tan importante, pero sí importante, la del 57 por el tema de las mujeres. Y hasta 1985 se aprueba la reforma para que los alcaldes sean elegidos popularmente. Antes los alcaldes eran elegidos por el presidente directamente. ¿Y los gobernadores existían? Sí existían y también eran nombrados por el presidente. Pero pues hay departamentos. En todo este tránsito de 103 años se van creando hasta lo que hoy tenemos 32 departamentos más el distrito capital. Entonces llegamos a la constitución casi ya del 91. ¿Qué trae la Constitución del 91? Entonces ya decíamos que nuestra Constitución del 91 era una Constitución de corte, según lo que dice Stefan Zweig, evolutivo. ¿Por qué?
porque vamos a ver qué trajo esta constitución de estas dos anteriores. Si bien el proceso era difícil porque el Congreso no se reformaba, pues al no reformarse le tocó fue la Corte Suprema de Justicia decir que por el alto grado de perturbación social del orden social, pues era necesario habilitar una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente que se elige, pues ahora sí, mire como usted, acabó Asamblea Nacional Constituyente en 1885-1883. Sí, claro, porque se dictó una nueva Constitución. Pero es que la del 91 fue muy particular. ¿Por qué fue muy particular? Por la forma misma y cómo se logró. No se podía reformar la Constitución. Y por eso podemos decir que también hubo una suerte de revolución o un hecho que llaman algunos estudiosos constitucionalistas que dicen que nuestra Constitución del 91 fue fruto de una suerte o, digamos, instancia del derecho de los jueces de los Estados Unidos, es decir, del common law. ¿Por qué? Porque fueron los mismos jueces los que habilitaron la reforma sin tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, si habilita la reforma, se eligen todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1990. Diciembre de 1990. ¿Cómo están los partidos políticos hasta este momento? Pues ya vienen muchos partidos porque esta segregación que fue hasta el 74, hasta el último gobierno, decíamos entonces que fue Alberto Lleras, que luego fue Guillermo León, que luego fue Carlos R. Restrepo, Carlos Lleras Restrepo, el abuelo de Germán Vargas Lleras, y finalmente terminó con Misael Pastrana en 1979. Entonces ahí empezaron a subir otros movimientos sociales, pero que no tenían cabida porque pues, los grandes eran el Partido Conservador y el Liberal. Llega la Constitución del 91 y pues a partir de esa segregación es que dice que en Colombia va a haber multipartido. Entonces, ese es un grave error. Ya vemos por qué. Multipartidismo. Multipartidismo implanta la Constitución de 1991. Dice, como decía Mauricio Berger, hay muchos ya partidos que están en la sociedad que no se encuentran en el Congreso. Miren cómo aplicamos acá los criterios conceptuales. Como dice Berger, hay partidos de creación externa a los congresos. Entonces, ¿qué pasa en la Constitución del 91? Dice, sí, entonces mire, tantos movimientos que hay por fuera de lo que hay en el Congreso, liberales y conservadores, que deben ser arropados por el constitucionalismo que se crea, la Constitución del 91. Por eso implanta el multipartidismo. Multipartidismo lo implanta la Constitución del 91. ¿Qué más va a decir? ¿Qué más va a traer entonces, ya desde el punto de vista de los partidos y movimientos políticos, qué más va a decir nuestra Constitución actual? ¿Va a conservar algunas figuras de esto? Claro que las conserva. Entonces, conserva el control de constitucionalidad de las normas. Por eso es nuestra Corte Constitucional. Y entonces la gran Corte Constitucional, con un poder difuso y concentrado que ejerce, ¿por qué es difuso? Porque no lo ejerce solamente la Corte Constitucional. Exactamente, porque cualquier juez de Colombia puede ejercer el control de constitucionalidad vía tutela, ¿no? Vía tutela. Una cosa es el control de constitucionalidad de las normas y otra cosa es conocer de las tutelas. Pero por eso el control es difuso, porque cualquier juez de Colombia conoce la acción de tutela. ¿Y por qué concentrado? Porque al mismo tiempo la Corte Constitucional es la que dice y da línea sobre las coherencias de tutelas y sobre todo también dice cuándo se deben interpretar las normas constitucionales. Por eso es difuso y concentrado. Crea entonces una instancia constitucional. Si bien esto funcionaba antes en una sala constitucional de la Corte Suprema, crea el órgano. Entonces, adicionalmente de que existe el control constitucional, también existe una Corte Constitucional. Importante para lo que hemos hablado, ¿no? De todo, de qué recoge. Recoge el bicameralismo también. Entonces, dice que va a haber un Senado. Bicameralismo. Pero acá empiezan los errores, que ya los habíamos enunciado. Una circunscripción nacional para Senado, unas circunscripciones especiales en Senado también, que es la de los indígenas en razón de 2, especial en Senado. Circunscripción territorial Cámara de Representantes.
con unas circunscripciones especiales también en razón de dos personas que se eligen de las negritudes, una persona de los indígenas y una persona de los ciudadanos del exterior. Entonces, coger elementos del bicameralismo que existieron en estas dos constituciones, una liberal y una conservadora. ¿Qué más dice? Pues hay un decálogo de derechos absolutos, tanto que casi todos los primeros 100 artículos de la Constitución se dedican a hablar de los derechos y sus mecanismos de protección. Trae entonces un decálogo de derechos y unos mecanismos de protección de esos derechos. Por eso se dice que nuestra Constitución es una Constitución dogmática en una parte y en otra parte es una Constitución orgánica. ¿Por qué es dogmática en una parte? Porque trae toda una instrucción de qué deben ser los derechos y cómo se deben interpretar. ¿Y por qué trae una parte orgánica? Porque organiza lo que decían estos autores que hemos visto, porque regula el ejercicio del poder político. Por eso es orgánica. Un decálogo de derechos trae mecanismos de protección de los derechos, mecanismos de protección como la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento. Mecanismos de protección de los derechos. ¿Qué más trae? Crea la figura del vicepresidente de la República, no existía. Crea la figura del vicepresidente de la República. No existía, antes que existía en Colombia, la figura con la Constitución de 1886 del designado. Una persona que todos los días llamaba a Palacio para saber si el presidente estaba vivo o no. Si no estaba vivo, pues ya entraba él a reemplazarlo, como su nombre lo decía, un presidente designado. Oía todos los días el teléfono y era para ver si el presidente estaba vivo. Pues bien, esto lo supera la Constitución del 91 y dice va a haber un presidente de la República, un vicepresidente de la República. El periodo del presidente será de 4 años. Y si acá decíamos que era de 6 años, ¿cuándo cambió? Recuerda que dijimos que originariamente la Constitución de 1886 decía que el periodo de presidencia era de 6 años. Cambia en 1910, justamente, por la reforma del 10. Se dice que el periodo será de 4 años. 4 años igual, entonces lo alberga la Constitución del 91. Crea también la figura de la revocatoria del mandato. Todos los gobernadores y alcaldes podrán ser revocados. Ya vamos a ver cómo esto se traduce en todos los artículos de la Constitución. Entonces van a volver ahorita expertos en derecho electoral a partir del constitucionalismo. Todo eso tiene un artículo en la Constitución. Revocatoria del mandato, ¿para quién? Para gobernadores y alcaldes. ¿Por qué no para presidente? Ni para otra instancia, otra corporación pública, como el Congreso, como los consejos, como las asambleas, como los juntas administradoras locales. Por el sistema de gobierno presidencialista. No permite justamente eso, que sea revocado en cualquier momento. Esa es como la condición sine qua non para que exista el presidencialismo. A diferencia del parlamentarismo, el primer ministro puede ser revocado en cualquier momento por el Parlamento cuando pierde la confianza del mismo. Entonces, pierde la confianza del primer ministro y se anticipan las elecciones. ¿Para elegir qué? Para elegir todo nuevamente. Si se pierde la confianza en el primer ministro, pues se debe reformar nuevamente o revocar el Congreso, también el Parlamento mejor, y de esta forma verificar unas nuevas mayorías. Porque si ya que el que se eligió no funciona, es porque algo pasa con la gobernabilidad. Entonces, por lo tanto, esos países europeos albergan la posibilidad de que una vez se pierde la confianza del primer ministro, pues se convoquen a las elecciones anticipadas. Entonces, no existe la posibilidad de revocar el mandato del presidente. Se creó también la figura de la pérdida de investidura. Toda aquella persona que es elegida para una corporación pública puede perder la investidura. Llámese congresistas, llámese concejales, llámese diputados o miembros de juntas administrativas locales. Pueden perder la investidura por unas causales que establece justamente la Constitución y la ley. Entonces hasta acá llevamos que la Constitución ve cómo cambió el panorama, una Constitución de cerca de 380 artículos
que introduce varios temas que tenían estas constituciones y que desde el punto de vista de la democracia del sistema electoral pues se ven ampliamente desplegadas en la Constitución. ¿Qué más trajo la Constitución? El balotage. ¿Qué quiere decir el balotage? Balotage. La posibilidad de establecer una segunda vuelta en la elección presidencial, que fue creada en Francia por allá en los años 70 del siglo pasado, 1974, se creó el balotage en Francia. Eso no existe en los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay doble vuelta presidencial. El balotage permite que si un ciudadano tiene la mayoría absoluta de los votos, ¿cuál es la mayoría absoluta? Mitad más uno, pues se va a convocar a unas nuevas elecciones. Los bogotanos vamos a experimentar por primera vez una segunda vuelta ahorita, para las elecciones de octubre, en menos de 23 días, si ninguno de los candidatos saca el 40% y la diferencia sea de 10 con el otro candidato, hay una segunda vuelta, 40% con diferencia de 10. O sea, el candidato que quiera ser alcalde de Bogotá debe sacar el 40% de los votos y le debe ganar por 10 puntos porcentuales al siguiente. Si no hay segunda vuelta en Bogotá, ¿qué va a haber? Es muy difícil que saque eso. Pero puede que no, vamos a ver cómo se comporta el electorado bogotano. Balotage. ¿Qué más hizo la Constitución del 91? Constitucionalizó el régimen de partidos y movimientos políticos, tanto que hay como 6 artículos dedicados exclusivamente a los partidos. Entonces constitucionalizó el régimen de partidos y movimientos políticos. Antes existía un código electoral, o todavía existe, que es el decreto 2241 de 1986, que es el código electoral. Un código electoral anacrónico, pues, de sueldo, que pues ya ha sido, digamos, ampliamente reformado por otras leyes, pero todavía lo siguen intentando reformar. El actual registrador intentó sacar la reforma, no logró, pero creo que la Corte Constitucional va a tener problemas por vicios del procedimiento en su formación. Régimen de partidos políticos, también que trae la votación popular de gobernadores. Eso no existía. Votación popular de gobernadores. Los gobernadores en Colombia se eligen a partir de nuestra Constitución del 91 popularmente. Y los alcaldes, a partir de esta reformita de 1985, 6 años antes de la Constitución, ya se había implementado el voto popular para los alcaldes. Existe también el manejo de un estatuto de la oposición, un estatuto. Tercero. Por favor. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución política establece. ¿Listo? ¿Quién dice qué artículo estamos repasando acá? El tercero, ¿no? ¿Y qué concepto de la clase que ya vimos? La soberanía. Exactamente. Miren cómo se refleja ahí. El origen del poder es del pueblo, no de nadie más. Y de él emanan todos los poderes públicos. ¿Listo? Todos los poderes que se constituyen emanan del pueblo. Lo vimos acá también, los poderes constituidos. Artículo 40. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución
y la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos en los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. En efecto, tenemos todos los derechos políticos ahí. El principal, elegir y ser elegido, que iniciamos por ahí, ¿no? Decíamos que entonces la elegibilidad es la regla general. Toda persona es elegible, toda persona es elegible. Luego de eso nos habla de algunos mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria del mandato, también de participar con las acciones públicas, como la acción de unidad, la acción popular, la acción austera, la acción de cumplimiento, la acción de grupo, hacer también lo respectivo para demandar las normas, por eso el mismo poder del pueblo, para demandar normas que no sean ajustadas a la Constitución. Lo puede hacer solamente el pueblo. Entonces, los derechos políticos, ¿qué es un derecho político? Es justamente un derecho humano. Entonces, vamos a diferenciar dos temas. ¿Qué es un derecho fundamental y qué es un derecho humano? Los derechos humanos son los que encontramos en los tratados internacionales, mientras que podemos también hablar de que cuando entramos en un estado, por ejemplo en la Constitución de 1991, encontramos unos derechos que son constitucionales. Y pues, aparte de estos derechos constitucionales, vamos a encontrar unos derechos fundamentales que son los derechos constitucionales, pero que tienen una garantía reforzada para su protección, es decir, la acción de tutela. Correcto, entonces la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano es que el derecho fundamental es todo derecho humano que se constitucionaliza. Eso es un derecho fundamental. Eso también tiene que quedar claro. La diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano. Es decir, todo derecho fundamental es un derecho humano. Lo importante es que se lleva a categoría constitucional y por eso se hace fundamental. Esa es la razón. ¿Por qué es fundamental? Porque lo alberga la Constitución. Entonces, el derecho político o los derechos políticos que acabamos de leer son derechos fundamentales por esa razón, porque tienen mecanismos también de protección y porque están en el artículo 40 de nuestra Constitución. Es por esa razón. ¿Y lo que son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Exactamente, que no pueden ser condicionados por instancias, pero se pueden ser limitados. Y hay muchas cosas ahí del derecho internacional muy interesantes, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, entender la diferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El derecho internacional de los derechos humanos, justamente como su nombre lo dice, busca que los derechos del hombre se vean materializados. Es decir, que todas las interpretaciones existentes en los ordenamientos jurídicos se interpreten en favor del hombre. Eso es lo que dice un derecho humano. Y el derecho internacional humanitario, pues es el derecho que se aplica durante conflictos armados no internacionales. Es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es el derecho que se aplica a conflictos armados no internacionales. Pero hay múltiples instrumentos, los protocolos de Ginebra y ese artículo 3 común a todos esos instrumentos normativos. Es un tema muy interesante, el tema de los derechos humanos. Estamos diciendo entonces hay una carta de derechos que existe en nuestra Constitución y que se manifiesta en unos derechos políticos. Y esos derechos políticos son los que se traducen en la posibilidad de que un ciudadano pueda votar y a su turno esa persona pueda también ser elegida, lo que se llama el sufragio activo y el sufragio pasivo. Son dos conceptos. Una cosa es la posibilidad de ser elegido como sufragio activo, otra cosa es el sufragio pasivo, es decir, poder depositar un voto por una persona.
y eso se desprende de la característica misma de la elegibilidad. La elegibilidad dota de esa circunstancia, de ese carácter que rodea a esas dos manifestaciones sociales de elegir y de poder ser elegido, y de esta forma se concretiza en los sistemas electorales. Perfecto. Artículo 98. Eso ya de derechos de primera, segunda, tercera generación, eso ya ha sido ampliamente superado por nuestra Corte Constitucional. Esa diferenciación ya no es válida, ¿no? La misma Corte ha rebasado esa fundamentación, y por eso quería que entendieran qué es un derecho fundamental y un derecho humano, porque eso ya desapareció esa prohibición que se hacía, que derechos de primera, de segunda y de tercera generación, eso ya no existe. Eso existía en la primera década de este siglo, pero fue rebasado paulatinamente. Artículo 98, muy sencillo, la ciudadanía, o uno anterior, o dos anteriores, la ciudadanía, por ahí. ¿Cuándo se es ciudadano y por qué es importante saber cuándo es ciudadano? Porque es otra evolución de la democracia. La evolución de la democracia referida a saber cuándo las personas pueden votar. Entonces, la evolución última de la democracia, si ya los hombres pueden votar, si ya las mujeres también pueden votar, entonces ¿qué debe ocuparse la democracia? Pues debe ocuparse de saber a partir de qué momento las personas pueden votar. Por eso no nos vamos a informar de ese artículo 40 y de la 98. ¿Por qué? Porque ahí está la regla, es un parágrafo. Entonces nuestra Constitución establece cuándo las personas pueden votar en Colombia. Y dice cómo: mientras no se establezca lo contrario, los colombianos votan a partir de... Leamos, por favor, lo que dice el texto. La ciudadanía se pierde derecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en jurisdicción judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía podrán solicitar su rehabilitación. Mientras la ley no decida otra edad, Otra vez más duro, por favor. mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años. La misma Constitución lo dice. La misma Constitución. Por eso es que los asuntos del régimen político, de los partidos, de la democracia, de los sistemas electorales están absolutamente constitucionalizados. Obviamente se le deja una parte a la ley, pero esas leyes no pueden ser leyes normalitas, son leyes estatutarias, justamente por esa razón. Ya vemos también por qué es una ley estatutaria todo el manejo de los derechos políticos, porque requiere de unas mayorías también para su aprobación, por la envergadura misma de los temas que se están tratando. No están tratando unos temas que sean de común, no está tratando una compraventa entre dos personas, está tratando de la participación política y de la representación. Sí, me hizo una pregunta. Creo que tenía entendido que para que fuera ley estatutaria orgánica se tenía que hacer revisión, se tenía que decirse mediante una ley estatutaria, mediante una ley orgánica. Sí. Y pues en este caso no se dice nada sobre eso, pero tampoco creo que un legislador por medio de una ley ordinaria pueda cambiarlo. Ah, no, claro. Sí, eso ya entrará en su momento cuando les toque, si quieren cambiar la edad, dirán, pues la única forma de hacerlo es como dice la ley, el artículo 152, literal F, de la Constitución, que dice cuándo se ejerce la ley estatutaria, o las materias mejor que regulan la ley estatutaria. El artículo 152 de la Constitución. Veámoslo de una vez antes de 152. Dice sobre qué aspectos regula una ley estatutaria. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: A. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Imagínense, de todo lo que estamos viendo, derechos y deberes de las personas y los mecanismos de protección. B. Administración de justicia. Clarísimo. C. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos. El estatuto de la oposición y funciones electorales. Todo lo que tiene que ver con la administración electoral es siempre una ley estatutaria. ¿Y por qué una ley estatutaria? Porque es la más exigente para su aprobación. Requiere de mayorías calificadas en su aprobación en cada una de las cámaras.
requiere de consecutividad, requiere a su turno que sea aprobado en una sola legislatura, es decir, el legislador solo tiene un año para poder aprobar una legislatura. Si no lo hace, ya le toca dejar pasar 2 años para volverlo a poder intentar. Una legislatura que va del 20 de julio a el 16 de diciembre y ahora, antes era del 16 de marzo, ahora es del 16 de febrero hasta el 20 de junio. Ahora la legislatura se amplió un poco el periodo de vigencia. Antes tenía mucho tiempo de vacaciones los honorables congresistas. Imagínense, del 20 de diciembre, perdón, del 16 de diciembre al 16 de marzo, casi 4 meses tenían de vacaciones. Ahora se redujo un mes y pues la legislatura va del 20 entonces de julio al 20 de junio. Si no se aprueba en ese término la ley estatutaria, se archiva. Tiene que esperar 2 años para poderse volver a implementar, poder salir. De instituciones y mecanismos de participación ciudadana. Todo el tema de participación ciudadana. E. Estado de excepción. Claro. F. La igualdad electoral entre los candidatos de la presidencia que reúnan los requisitos que determine la ley. J. Declarar excepción. Ese F fue el que se introdujo justamente con la aprobación de la reelección presidencial. Con el acto legislativo 2 de 2004 hizo su turno que se introdujera ese literal F para decir que la igualdad entre los candidatos cuando el presidente es candidato. Pero eso ya no existe porque mediante el acto legislativo 2 de 2015 se abolió nuevamente la figura de la reelección presidencial. Entonces el artículo 98 nos va a decir cuándo las personas son hábiles para votar, aptas para votar. ¿Y por qué Colombia a los 18 y por qué los Estados Unidos a los 21 años? ¿Por qué no una edad superior? ¿Por qué no una edad inferior? Entonces los países optan por fórmulas. Por ejemplo, Ecuador y Brasil tienen el voto facultativo a partir de los 16 años. Es decir, todo joven que quiera votar a partir de los 16 años lo puede hacer. Es facultativo a partir de los 16 años. No recuerden ustedes que en nuestro continente, sobre todo en Sudamérica, existe el voto obligatorio en la mayoría de países, a excepción de Colombia. En Colombia no existe el voto obligatorio, pero en la mayoría de países, en Ecuador, en Perú, en Argentina no, en Brasil sí, en Chile también, el voto es obligatorio. En Chile pasó algo muy similar. En Chile el voto era obligatorio hasta el 2012. Los chilenos dijeron, bueno, listo, vamos a ver si eso sí es lo que genera la participación. Claramente eso es lo que genera la participación. Una vez se quitó el voto obligatorio, la participación era del 90 y pico por ciento, y luego como al 60%. Es decir, la obligatoriedad del voto es la que hacía que los ciudadanos participaran. No el deseo mismo de construir democracia por representación, sino más bien la obligatoriedad. A diferencia de un país como Suecia, que no nos podemos comparar con eso porque son países con otra historia. La gente vota casi el 91% y no votan obligados, votan porque saben que ahí está la construcción de sociedad. La gente vota, la gente se acaba de preguntar, ¿el voto es obligatorio? No, no es obligatorio. No es obligatorio porque lo que hace la obligatoriedad en este tipo de países es que la gente vote es porque es obligatorio, no es por otra razón. Por esa razón no es obligatorio. Debe votar las Fuerzas Armadas, no debe votar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en Colombia también por temas históricos la fuerza pública fue utilizada justamente para eliminar al contrario cuando pues, un partido estaba gobernando. Es decir, el partido conservador eliminaba las cédulas liberales, y el partido liberal eliminaba las cédulas conservadoras. Hay un dato muy cierto, por en la elección de 1950, justamente al partido liberal le quitaron como 1.800.000 votos, 1.800.000 cédulas para poder votar. Entonces no pudieron votar y el partido conservador se quedó con las cédulas, pero los liberales también lo hacían, el voto era de parte y parte. Eso está registrado en los libros de historia. Entonces, el artículo 152 nos va a decir cuáles son las materias para regular estos asuntos electorales, ¿no? Son asuntos que su trascendencia, su especificidad, los temas que trata son tan importantes para la sociedad que requieren ese tipo de ley. Entonces, aquí veremos cuáles son las leyes electorales también. Si el tiempo nos da de aquí a mañana, claro que nos tiene que dar.
Artículo, vamos a hablar un poquito de la ciudadanía. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Artículo 96-97, ¿quién lo lee por ahí? ¿Cuándo se es ciudadano colombiano? Y nacional, sobre todo. Ya sabemos que se es ciudadano a los 18, entonces una cosa es la ciudadanía y otra cosa es la nacionalidad, ¿no? Nacional, ¿quién será? Pues quien albergue dos condiciones que ya están en la Constitución, artículo 96 y 97. ¿Cuáles serán? Quien sea, va pasando un avión por Colombia y nace un niño. ¿Qué pasa? ¿Es colombiano? ¿Por el hecho de nacer en territorio colombiano se es nacional? No. La Constitución va a decir eso en el artículo 96. ¿Qué dice? Por nacimiento, los naturales de Colombia, por dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Entonces, ojo, por nacimiento, aquellos hijos de padres o madres colombianos, ¿no? Ya adquieren la nacionalidad por nacimiento, ¿no? O que naciendo en territorio extranjero, Alguno de sus padres se hubiera domiciliado a la República de Colombia, pues por nacimiento. Por ahí se decía que, por ahí siempre esa discusión siempre ocurre, pues ya la vamos a matizar acá y a resolver. Que el candidato nació en Nueva York, que no puede ser candidato. Eso no comprueba per se la nacionalidad de la persona. ¿Por qué? Porque ahí, si es hijo de colombianos, adquiere la nacionalidad por nacimiento. Estos conceptos es bueno repasarlos porque hay unos cargos que requieren la nacionalidad por nacimiento en Colombia. ¿Cuáles son? Magistrados de alta corte, como en nuestro caso, senadores y presidentes de la República. Artículo 196, artículo 176, algo así, y el artículo de los magistrados 232 que ustedes ya leyeron. Para ser magistrado de alta corte se requiere ser ciudadano por nacimiento. Leámoslo rápidamente. Solo se requiere ese tipo de ciudadanía para 3 cargos, por eso estamos revisando la norma. La norma la revisamos por eso, porque hay 3 cargos que requieren la ciudadanía de nacimiento. ¿Cuáles son? Magistrados, presidentes Y senadores. Leámoslo, 232 rápido solamente. Para ser magistrado se requiere ser ciudadano de nacimiento, o sea, hijo de un colombiano. Ya con el hecho de ser hijo de colombiano, ¿se adquiere la nacionalidad por nacimiento? Sí. O naciendo en territorio extranjero, que uno de sus padres se domicilie en Colombia. Listo. Esa es la única forma de nacionalidad por nacimiento. Para ser magistrado de la Corte Constitucional Eso, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere primero ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. listo. Exactamente, correcto. Doctora, por favor, vamos al 196. Ahí mismo. Y alguien que vaya también al 172. Eso 172 es de los senadores. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano de ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Miren, exactamente, la fecha de la elección, qué bonito. Miren cómo todas las normas constitucionales se fijan en la elección. Volviendo al tema inicial nuestro. Toda la norma, el objeto mismo de la norma constitucional es decir, cuando se es elegido. Y el 196. El presidente de la República o quien haga sus veces no podrá trasladarse al territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, su periodo de entonces. Es decir, Cuando el 195, 196, por ahí no, el 197. Entonces miren acá ya estamos viendo el 172, 71, el 195, 96 y el de los magistrados 232. Para ver simplemente
¿Cuáles cargos en Colombia? 190. 196. Para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Listo, ningún cargo más en Colombia exige la nacionalidad de nacimiento. Verifiquemos si quieren, hagamos el ejercicio, revisemos el de los representantes de la Cámara. No, 180. ser ciudadano, ya lo dije. Exactamente. Te iba a preguntar, o sea, puede ser ciudadano y votar sin ser nacional. Sí, claro. Ser ciudadano, claramente, entonces verifiquemos. ¿Puede ser un extranjero representante de la Cámara? Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha. Exactamente, ¿cuándo se es ciudadano en ejercicio? Por eso es que están los que están en el extranjero. Claro, entonces ya vamos a leer la otra parte de la norma del artículo 96, que es la ciudadanía por adopción. ¿Cuándo un ciudadano puede ser nacional por adopción? Entonces ahí veremos. Entonces ya sabemos, ya verificamos entonces que los representantes de la Cámara no requieren ciudadanía, ningún cargo más. Alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y de ninguna razón, porque arregló seguido ese artículo 98 que estamos viendo. Viene un artículo que es el 99 que dice en qué elecciones pueden participar los extranjeros en Colombia. Listo. ¿Cuál diría un La por excepción, por adopción. No, del 190. no, 190, el 90. 9. 99 es que estaba viendo de que dijimos nacimiento y después por el 96 y 96 y No, pues es por adopción. ahora por adopción, entonces digo. Los extranjeros que soliciten la plena carta de naturalización, de acuerdo con la ley, puede establecer los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. ¿Ve? Los latinoamericanos y del Caribe con nacimiento domiciliados en Colombia y con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, piden ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren y ser los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos con la aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Claro, correcto. Entonces, un extranjero que sea ciudadano colombiano, ciudadano no nacional, ciudadano por adopción mejor, ¿puede ser representante de la Cámara? Sí, ciudadano en ejercicio dice claramente. La norma lo está habilitando. Puede ser también concejal, puede ser diputado, puede ser alcalde, puede ser gobernador, puede ser edil. Entonces, los únicos tres cargos en los que se requiere la ciudadanía por nacimiento es para magistrados de alta corte, para senadores y presidente de la República. Y es justamente pues, por los cargos que van a desempeñar, ¿no? Que una magistrada estos cargos y pues realmente se requieren es que las personas no obedezcan a intereses transnacionales extranjeros, sino a los intereses propios colombianos. Listo, artículo 99. Ya sabemos cuánta gente es nacional. Allá joven atrás. La calidad de ciudadano es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven a esa autoridad o jurisdicción. ¿Sí? 100. 100 de los extranjeros. Es ahí, listo. 99, entonces ya se sabe que el derecho al voto pues, está materializado, pero ya lo veremos en el artículo 258 también. Artículo 100, los extranjeros. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por orden de orden público, subordinar condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados ciudadanos en el territorio de la República de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. Entonces vemos en qué elecciones pueden participar los extranjeros en Colombia. Municipales. Es decir, que en 23 días un extranjero que tenga cédula de extranjería puede participar. Obviamente tiene que tener cédula de extranjería, no puede ser que yo llegue y ya participo. Cédula de extranjería que le otorga a quién? Derecho político. Le otorga el derecho político, pero ¿quién le otorga la ciudadanía?
Ah, la extranjera. No, el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería le otorga, tiene un registro de ciudadanos extranjeros que pueden, no tienen cédula de extranjería, y esa cédula de extranjería es la que le permite votar. Entonces, los ciudadanos extranjeros pueden votar en Colombia ¿cuándo? Elecciones municipales o distritales. Elecciones municipales o distritales, es decir, pueden votar un ciudadano que tenga cédula de extranjería que es inglés, puede votar para alcalde de Bogotá, puede votar para alcalde de Bogotá, puede votar para gobernador, no puede votar para gobernador, puede votar para senador, puede votar para representante de la Cámara. Que es la norma municipales y distritales, es decir, puede votar en el municipio que sea distrito, en este caso Bogotá, puede votar para elecciones de alcaldes municipales, consejos y ediles, no más, no puede votar ni para asamblea, ni para gobernación, ni para Cámara de Representantes, ni para Senado, ni para presidente. Y eso ocurre mucho en los países europeos, bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Pero la Comunidad Europea pues ha establecido la posibilidad de que el ciudadano de otro país pues pueda votar en las elecciones, y así que pueden votar por quien quiera. Creo que a excepción del presidente, pero pueden votar, obviamente presidente no, presidente del gobierno español, que es el único. Canciller. De inscripción de ese, pues, para votar, si se registran. Sí, claro, hacen el registro y quedan incluidos en el padrón electoral y pueden votar en el censo electoral. La mayoría de países el censo electoral se llama padrón electoral, que es el número de personas habilitadas que pueden votar a partir de un número de referencia que se le da a esa persona. En muchos países el número con el que puede votar una persona no es la cédula de ciudadanía, es otro padrón electoral que hace parte de otro registro. En Colombia la cédula es el censo electoral al mismo tiempo. Se convierte en nuestro número de cédulas y también incorpora eso que llamamos el censo electoral. Listo. ¿Sí? Los extranjeros, por ejemplo, en el caso, deberán estar debidamente para ejercer el voto, como para alcaldes, haber hecho todos los trámites ante migración, porque si no, pues eso es un beneficio. Ahí no establece los criterios para ejercer ese derecho. Pero lo dice, ¿no? La ley establecerá en qué caso pueden votar. Lo extrae y lo dice claramente la Constitución, solo en elecciones Con las limitaciones que establezca la ley, correcto. Y la ley pues estableció que deben votar solo en elecciones municipales o distritales. Sí. A partir de una cédula de extranjería. En la condición que están esos migrantes, por ejemplo, Se les ha habilitado una protección adicional, pero no se le da el trámite porque no tienen cédula de extranjería. Se les da una protección transitoria para poder ejercer ciertos derechos, pero no para votar. Esos decretos no han albergado esa posibilidad. No, porque eso generaría algo aquí, cómo es que se conforman las circunscripciones, que es una circunscripción, y cómo lo que estamos hablando ahorita hay que hacerlo, revisarlo periódicamente justamente por eso, porque hay eventos migratorios que cambian las circunscripciones. Es como hay eventos migratorios, puede haber mucha gente que llegó de otras partes del país y el censo cambió. Entonces por eso el censo electoral tiene revisiones periódicas, porque el censo electoral obedece a un criterio de amplitud, es decir, el número de personas habilitadas que pueden votar en determinado territorio. Eso es una circunscripción. Una circunscripción es la delimitación del territorio que yo hago para que una persona pueda votar independientemente de otro. Es una circunscripción. Y las circunscripciones electorales pues tienen varios criterios. Pues ya lo veremos cuando estemos viendo el tema de los sistemas electorales, que lo vamos a verificar más adelante. ¿Listo? Vamos en el artículo, mira, hasta ahora llevamos 2, 4, como 6, 8, 9 artículos y faltan como 22. Seguimos adelante entonces. 102, artículo 102, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? 103. Son mecanismos de Importante no saberlo de memoria, está bien, es ubicarlos en la Constitución. Más o menos saber dónde están. ¿Saber dónde están? Sí.
103, exactamente, mecanismos de participación. Son mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley lo reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común o gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Listo. ¿Qué hora es? ¿Otra pausa o...? El 5 para las 6. Listo, la siguiente hacemos la siguiente pausa. Esta vez sí de 10 minutos exactos para poder repetir. Una cosita aquí. Introduce un nuevo concepto, la democracia participativa. Miren cómo entonces decimos que hay una red. En los primeros 103 artículos no tocó eso, 102. Pero luego empieza a decir, también en Colombia hay una democracia participativa. Entonces, desde el mismo preámbulo lo anuncio un poquito, pero entonces hay dos conceptos adicionales. Nosotros tenemos una democracia representativa y una democracia participativa. ¿Por qué participativa? Porque el mismo ciudadano participa directamente en la toma de decisiones. Recuerden ustedes que el concepto de soberanía nacional es que nosotros depositamos en una persona un voto y esa persona nos representa. Eso es la representación, eso es lo que se denomina democracia representativa. Pero ahora el artículo 103 nos está diciendo, adicionalmente a eso, el pueblo también puede participar directamente en la toma de decisiones a través de estos mecanismos de participación. Y entonces esos mecanismos de participación se desplegan también en toda la Constitución. Ya vemos acá cómo ya decíamos que trajo la revocatoria del mandato, ya decíamos que el voto como valor superior. ¿Qué es la democracia participativa y qué es la democracia representativa? Son dos conceptos que en Colombia pues, se complementan porque están regulados en nuestra Constitución. La democracia participativa lo que busca es que el ciudadano tome las decisiones. Eso es. Que nadie más las tome por él, sino los ciudadanos directamente. Y por eso los ciudadanos en Europa son llamados a tomar decisiones como cuáles. Decisiones como el aborto, el referendo, decisiones como la adopción de parejas de mismo sexo, reflexiones acerca de si la persona quiere o no pues, la dosis mínima también. Son llamados a tomar esas decisiones y ni siquiera se la dan a los representantes, que son los que elegidos que van a los congresos o parlamentos. Es directamente el pueblo quien toma la decisión. Entonces, ese concepto de democracia participativa es muy importante porque nuestro país lo acoge en 1991. No existe acá en esta Constitución, ninguna de estas constituciones. Miren cómo las constituciones también son fruto de una evolución, de una evolución conceptual. Y acá, frente a lo que decíamos del Estado, ¿cuál es el Estado que establece nuestra Constitución? Les decíamos que hay como tres tipos de Estado: un Estado de Derecho, un Estado social de derecho y un Estado de bienestar. Que dice la Constitución del 91 que nuestro Estado será un Estado social de derecho y que en lo posible se debe convertir un Estado, a partir de todo esto, en un Estado de bienestar. Por eso se dice que nuestra Constitución pues, debe evolucionar a eso, a un Estado de bienestar. Oiga, pero miren cómo yo me acuerdo de vainas que voy a explicar y no explico. Aquí hablamos de Víctor Hugo y Víctor Hugo decía que había visto la Constitución de 1863. Entonces Víctor Hugo vio la Constitución de 1863 y dijo en ese momento, no, pues la Constitución parece justamente una Constitución para Los Ángeles. Para Ángeles, porque realmente pareciera que en esa ciudad Colombia, pues en ese país Colombia, pues la gente pues, vive con todas esas garantías que vive. Pues así se burlaba el autor de Los Miserables, ese gran libro de nuestra Constitución de 1863. Justamente decía que era una Constitución hecha como para personas prístinas, acrisoladas, que no tenían mancha de nada y que justamente pues lo que buscan es que esos derechos que implanta esa Constitución pues se pudieran materializar. Es una forma de reírse Víctor Hugo, autor francés de nuestra Constitución. Pero bueno, ¿qué hora es? ¿La 6 ya? 2 minutos. 6. Pues esa democracia participativa a veces no es como tan efectiva, ¿no? O sea, yo conozco
de una revocatoria de mandato, pues, que se dé por ese tipo de iniciativa. No ha evolucionado claramente. No ha evolucionado. O sea, nunca la he visto materializada, la verdad, nunca he visto una revocatoria. Exactamente. No se materializa.